General de la República, don Jorge Bermúdez, y un equipo de asesoras, la señora Pamela Bugueño, Catalina Venegas y Melissa Abumán. Se encuentra con nosotros también la subsecretaria de Educación Parvularia, está conectada ella, muchísimas gracias. No sé si nos escucha. Ya vamos a ver porque aparece y desaparece. También quiero darle la más cordial bienvenida a don Jaime Beas, director de Educación Pública. Muchas gracias a don Jaime y a su equipo de asesores. También quiero darle la bienvenida que acabamos de tener aquí un percance, se nos dio vuelta un vaso. Está con nosotros conectado el presidente de la Confederación Nacional de Asistentes de la Educación, don Arturo Escares. Bienvenido, don Arturo, muchas gracias. Se ha incorporado a la sesión la senadora Carmen Gloria Aravena, ya estaba con nosotros la senadora Yanna Proboste, así que tenemos quórum para dar comienzo oficialmente a la sesión. Los invito a ponerse de pie. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Presidente, senadoras, se ha recibido solamente un documento para la cuenta en la sesión del día de hoy, que es del Colegio Nacional de Psicopedagogos de Chile, es la asociación gremial de esta institución, con el cual da a conocer una situación que se está viviendo para dichos profesionales desde la entrada en vigencia del decreto con fuerza de ley número 170, que se ha incrementado de la implementación de los servicios locales de educación. Expresa que existe una constante presión de los sostenedores sobre los psicopedagogos de contar con la titulación de educador diferencial como condición de contratación o de renovación contractual, por la interpretación del artículo 16 de dicho decreto. Indica que desde fines del año 2022 los establecimientos que pertenecen a los SLEP no están contratando psicopedagogos ni le están dando o renovando la habilitación docente y en algunos casos está restringida a la educación básica, dando como resultado que los psicopedagogos a estudiar educación diferencial sin contar con el significativo endeudamiento que esto significa. Asimismo, indica que luego, como consecuencia de la publicación de la ley 21.545 o ley de autismo, en que el decreto con fuerza de ley 170 no tiene contemplado el psicopedagogo para este tipo de diagnóstico, estos profesionales no son considerados para el apoyo terapéutico en personas del espectro autista, cuestionándose muchas veces el resultado de una evaluación realizada por este profesional. Por tanto, solicita si se pueden analizar las condiciones contractuales de estos profesionales a nivel nacional, especialmente en los SLEP, así también como la forma en que el Ministerio de Educación subsanará esta situación, fundamentalmente en relación con la ley que he mencionado, la ley de autismo. Esa es la cuestión que nos han hecho presente esta institución, que es el Colegio Nacional de Psicopedagogos de Chile, AGE. Muy bien, muchas gracias. Solicito acuerdo para que enviemos un oficio al señor director de Educación Pública. Sí. Le vamos a mandar el oficio sin perjuicio de que quizás usted en su exposición ahora o después nos responde el oficio respecto de esta presentación del Colegio Nacional de Psicopedagogos. Creo que lo mejor es mandárselo por oficio para que así usted tenga tiempo de enviarnos una respuesta. Así se acuerda. Quiero agradecer al senador Fidel Espinosa y también al senador Gustavo Sangüesa que se han incorporado a la sesión. Estamos convocados para iniciar la discusión en general y particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional que interpreta el artículo 42º transitorio de la ley 21.040 que crea el sistema de educación pública en materia de protección de las remuneraciones y los derechos de los asistentes de la educación. Con el propósito de que nos informe de la situación que preocupa a los asistentes de la educación, ofrezco la palabra al señor presidente de la Confederación Nacional, don Arturo Escares. Don Arturo tiene la palabra.
presidente, saludarlo por su intermedio a las senadoras y senadores, saludar también al Contralor y su equipo asesor, saludar a la subsecretaria de Educación que se encuentra presente, saludar también a don Jaime Bea, que es el director de Educación Pública. Presidente, por su intermedio, senadores y senadoras, bueno, nosotros como Confederación Nacional de Asistentes de la Educación, que representamos a asistentes de la educación que están en los servicios locales de educación pública, como también en la administración municipal, tenemos una preocupación que está sucediendo respecto al tema del traspaso a los servicios locales de educación pública con los y las asistentes de la educación. Nosotros, presidente, cuando somos traspasados a los servicios locales, nuestras remuneraciones, algunas asignaciones que nosotros hemos negociado con nuestros empleadores, alcaldes, no están siendo reconocidas por los servicios locales de educación pública. De hecho, contarle también que nosotros, que somos dependientes de las municipalidades, que somos dependientes de DAN y DEM, no tenemos por ley el derecho a negociar colectivamente, pero sí lo hacemos, de hecho, con nuestros empleadores. Y es así como hemos negociado algunas asignaciones o bonos, ya que van desde reconocimiento a los años de servicio o algunas asignaciones de responsabilidad, producto de hacer turno, por ejemplo, en los internados, o tener algunas otras responsabilidades que se le asignan a las y los asistentes de la educación en los establecimientos educacionales. Hay un dictamen de la Contraloría General de la República del año 2009, ¿ya?, que reconoce que todas aquellas asignaciones y bienios, precisamente, que fueron negociados con anterioridad a la publicación de este dictamen, sí son reconocidos y se pueden seguir pagando a los asistentes de la educación. Posterior a esta fecha, el dictamen establece que no pueden, digamos, pagarse esta asignación principalmente de bienes. Los problemas que hemos tenido ya han sido principalmente en algunos servicios locales que voy a detallar, como por ejemplo en el SLEP de Yanquihue, precisamente en la comuna de Puerto Vara, donde hay 34 asistentes de la educación que estaban contratados antes del 2009, pero que el servicio local no le reconoce esta asignación de antigüedad que tenían. La misma situación ocurre en el SLEP de Costa Araucanía, precisamente en la comuna de Carahue, donde también tenían una asignación de experiencia y tampoco se les reconoce. En esta comuna en particular se hizo una demanda a los tribunales y desde la Corte sí le reconocieron el pago de esta asignación, ¿ya? De hecho, en varios servicios locales se ha estado las comunas que tenían estas asignaciones judicializando, y de hecho los juicios han sido felizmente casi todos ganados, ¿ya? En el SLEP Chinchorro, precisamente en la comuna de Arica, ocurre una situación muy particular, ¿ya? Se hicieron las consultas a la Contraloría respecto a esta situación, pero todavía no hay respuesta. En el SLEP Chinchorro, a los asistentes de la educación que estaban contratados antes del 2009, que tenían esta asignación de experiencia, el SLEP Chinchorro no le reconoce todos los años de servicio para poder pagar esta asignación que tenemos por estatuto, como son los bienios, ¿ya? Solamente se los reconocen a partir de que fueron traspasados a los servicios locales de educación pública, en este caso al Chinchorro, ¿ya? De hecho, hay varios asistentes de la educación que hoy día solo le están reconociendo su antigüedad en el sistema a partir del traspaso, y son asistentes que tienen más de 25 o 30 años de servicio en el sistema. Ya, estas situaciones, como otras que también han ocurrido en los servicios locales respecto al no reconocimiento de algunas asignaciones que tenemos, a los asistentes de la educación, sus remuneraciones se les baja en más de la mitad en algunos casos, ¿ya? Y no estaría en concordancia con lo que establece la ley 21040 en el artículo 42, en la cual establece que nosotros vamos a ser traspasados
con todas nuestras asignaciones y remuneraciones, que no va a significar ninguna pérdida respecto ni de puestos de empleo, ni tampoco de remuneraciones o condiciones laborales. Pero lamentablemente la interpretación que se está dando a través de la Contraloría ha permitido, ¿cierto?, que muchos de los asistentes de la educación que han sido traspasados estén perdiendo más de la mitad de sus remuneraciones. Esto, señor presidente, como para poder graficar, ya lo habíamos conversado con las y los senadores que integran la comisión, donde efectivamente la interpretación que se le está dando al artículo 42º del estatuto no está respetando los beneficios de remuneraciones que tenemos las y los asistentes de la educación. Eso, estimado presidente, muchas gracias. Muchísimas gracias, don Arturo. Le ofrezco la palabra al señor director de Educación Pública, don Jaime Beas. Don Jaime tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio saludo a las senadoras, senadores, contralor. Efectivamente, para nosotros nos aparece necesario efectivamente que podamos cumplir a plenitud lo que establece el artículo 42 en el sentido de la sin solución de continuidad, y que efectivamente los trabajadores puedan beneficiarse de los reconocimientos previos que ellos tenían, sin perjuicio de los propios plazos legales que la propia ley establece, digamos, ¿no?, y que están vigentes, ¿no?, y que habla de un periodo de 6 meses antes, no deberán ocurrir ciertas cosas. Por lo tanto, si nos ayudan a poder mejor interpretar el principio de la ley y el espíritu de la ley, en el sentido de que nuestros trabajadores, no, al pasar al servicio local, no pierdan beneficios previos, a nosotros como Ejecutivo nos aparecería muy bien, porque la judicialización de estos casos, ¿no?, en el caso de los servicios locales, lo que incluso el presidente nacional Arturo plantea, Yanquihue, Araucanía, Chinchorro, dice relación con que efectivamente, habida cuenta que a lo menos haya un dictamen de Contraloría, nuestros directores y directoras se remiten a ese tipo de pronunciamientos, y por lo tanto, en tantos servidores públicos no podemos hacer más allá de lo que el principio de juridicidad establece. Por lo tanto, si esta conversación ayuda a poder superar esta situación, nosotros la vemos con muy buenos ojos como Ejecutivo. Muchas gracias, don Jaime, muy amable. Señor Contralor, tiene usted la palabra. Muchas gracias por haber concurrido, además presencialmente, a nuestra comisión. Muy bienvenido. Gracias, señor presidente, y a través de usted, presidente, quisiera saludar a todos las senadoras y los senadores que forman parte de la comisión, a la secretaría de la comisión también, al director de Educación, a la subsecretaria de Educación, Claudia Lagos, que está siguiendo la sesión por vía telemática, y también a los representantes de los asistentes de la educación, al dirigente, al señor Escares, que acaba de hablar. Bueno, solo para poner como un primer elemento acá en la comisión, quisiera señalar que nosotros como Contraloría cumplimos un rol que es el de aplicar el ordenamiento jurídico y ejercer las facultades que nos corresponde, y eso es lo que creemos que se ha hecho en este caso. Por lo tanto, una modificación legislativa en esta materia significa una nueva norma, y por lo tanto significa que eventualmente haya que revisar lo que se ha actuado conforme a un ordenamiento que fue innovado. Por lo tanto, no hay ningún problema, y no es simplemente el funcionamiento de las instituciones lo que podría ocurrir si es que este proyecto ve la luz. Desde el punto de vista de la presentación que hemos preparado, que ustedes tienen, en realidad si uno mira los puntos a tratar ya tiene el resumen del problema. En primer lugar está el dictamen 21.281/2009, que establece que las asignaciones de experiencia no forman parte del régimen remuneratorio. Voy a explicar inmediatamente por qué. Luego está la ley 21.109, que en el artículo 48 reconoce la asignación de experiencia en los servicios locales de educación pública. Esa misma ley, en el artículo 10º transitorio, obliga a computar para el cálculo de una asignación la antigüedad que han tenido los funcionarios para efectos del traspaso. Y luego hay una serie de dictámenes del año 20,
y del año 21, y otros que pueden estar pendientes, que establecen que es improcedente conferir dos beneficios de similar naturaleza, es decir, que beneficios que se basan en la antigüedad o la experiencia solo pueden ser considerados una vez, no dos veces. Y bueno, y está el proyecto de ley que hoy día se está discutiendo. ¿Cuál es la situación actual entonces? La situación actual es que hoy día, de acuerdo a un dictamen ya antiguo, que es del año 2009, pero que está vigente y que se aplica, por ejemplo, en el dictamen 2009-27 del año 20, se dice allí que la asignación de experiencia no forma parte del régimen remuneratorio de los asistentes de la educación dependiente de los DAEM. ¿Por qué? Porque en realidad, como aparece ahí, no está en el concepto de remuneración la asignación de antigüedad del Código del Trabajo, que es la que se aplica en estos casos. O sea, cuando uno mira el estatuto del Código del Trabajo, que es el que se aplica en este caso, el concepto de remuneración no considera para el Código del Trabajo el concepto de antigüedad o de experiencia como una asignación que deba ser pagada, ¿ya? Y ese es un concepto bien importante que hay que tener en la mente. La asignación de antigüedad entonces no está prevista entre las normas remuneratorias del Código del Trabajo y por lo tanto no está en el concepto de remuneración. Y entonces lo que dijo la Contraloría del 2009 fue: usted no puede pagar asignaciones que no estén establecidas expresamente en la ley, porque el estatuto es el Código del Trabajo al que se le aplica y esa asignación no está establecida expresamente en la ley. Otra cosa sería que se hubiese podido pactar, pero lo legal es lo que está en el Código del Trabajo. Por lo tanto, entonces concluye el 2009 el dictamen diciendo que es improcedente que las municipalidades en los contratos que suscriben con los empleados regulados por el Código del Trabajo estipulen el pago de una asignación de experiencia u otra de análoga naturaleza. Pero dice algo más ese dictamen, que dice que esas asignaciones que ya habían sido pactadas con anterioridad al dictamen del año 2009 en los contratos de trabajo del personal no docente de los DAEM deben entenderse válidamente pagadas o devengadas a favor de dichos servidores. O sea, salvó la situación que había ocurrido hacia atrás. En la actualidad, lo que tenemos es que la ley 21.109, que es la de la nueva educación pública, le otorga un derecho de asignación de experiencia a los asistentes de la educación. El artículo 48, inciso primero, dice: los asistentes de la educación que se desempeñen en establecimientos educacionales dependientes de un servicio local de educación pública y se encuentren regidos por el decreto con fuerza de ley número 2 del Ministerio de Educación, tendrán derecho a una asignación de experiencia por cada 2 años de servicio en un mismo servicio local de educación y se devengará automáticamente desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se hubiere cumplido el bienio respectivo. O sea, el artículo 48 lo que hace como un régimen permanente es establecer los bienios para los asistentes de la educación hoy día. ¿Ya? Esa es la situación. Está establecido como un derecho legal, está en la propia ley. Ahora bien, el legislador, en su momento, en la misma ley, pero ahora en el artículo 10º transitorio, se pone en la situación del traspaso y dice: a partir de la fecha del traspaso del servicio educacional al respectivo SLEP, los asistentes de la educación que sean traspasados a este y que se desempeñaban a esa fecha en establecimientos municipales regidos por el decreto con fuerza de ley número 2, tendrán derecho a la asignación de experiencia establecida en el artículo 48, el que acabo de mencionar, que es permanente, establecido en esta ley. Y para estos efectos se computarán los años de servicio como asistente de la educación que tenía con el sostenedor previo al referido traspaso. Entonces, uno puede imaginarse la siguiente situación: un asistente de la educación que ingresa a trabajar el año 2010. Por lo tanto, ahí ya estaba vigente la jurisprudencia de la Contraloría. No se le podía pagar la antigüedad. Lo que dice la ley hoy día es: ok, usted va a ser traspasado al SLEP y se le van a reconocer esos años de antigüedad, en virtud de lo que dice el artículo 10º transitorio, ¿ya? Dice: para los efectos se computarán los años de servicio como asistente de la educación que tenía con el sostenedor previo al referido traspaso. Eso es lo que está diciendo. Y por lo tanto podría tener derecho a esa asignación de antigüedad por el solo Ministerio de la Ley. No es necesario que se hubiese pactado. ¿Qué dicen los dictámenes? Ese es el marco normativo, podríamos decir, que hoy día está vigente. Falta una norma todavía que es la que se está interpretando en el proyecto de ley, que voy a volver sobre ella. ¿Cuál es la situación de los dictámenes? Que, como dije, tienen su origen en el año 2009, pero está en los dictámenes del año 2020, el 2927, el 3280, el E153.061 del 2021 y otros que pudieran estar pendientes, como había dicho. Los dictámenes dicen, primero, que la ley 21.109 es un estatuto de derecho público, por lo tanto, las normas rigen
desde el momento en que entran en vigor, in actum, y revisten el carácter imperativo, razón por la cual desde la fecha de su publicación solo pueden otorgarse los beneficios que en ella expresamente se consagran. O sea, con el nuevo régimen lo que se hizo fue traspasar a la educación pública a personas que tienen distinto origen laboral, por así decirlo, porque algunas personas, para simplificarlo, vienen de los DAEM, otras personas vienen de corporaciones, ¿ya? Entonces, ahora pasan todos a depender del SLEP. Ahora dice, ¿qué más dice el dictamen? O los dictámenes. Los asistentes de la educación que percibieron válidamente la asignación de experiencia en virtud de instrumentos colectivos, a contar de la publicación de la Ley 21.109, solo tienen derecho al emolumento previsto en el artículo 48 sin que resulte procedente conferirles conjuntamente otro beneficio de similar naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Lo que está diciendo acá el dictamen es, la ley le reconoce la antigüedad en virtud del artículo 48 y el artículo 10º transitorio que acabo de leer, y por lo tanto esa es la antigüedad y la asignación de antigüedad que se le tiene que pagar. Otras cosas que se hubieran pactado, otras cosas que incluso, y si se permite, en contra de la jurisprudencia se estuviera pagando, de la jurisprudencia del artículo del año 2009, no se pueden seguir pagando porque en realidad ya está reconocida la antigüedad en el artículo 48 en relación con el 10º transitorio y por lo tanto solo eso se paga. Ahora, si uno esto lo lleva a la práctica en el sentido de si contabiliza qué asignación era mayor, es probable que la asignación que se esté pagando en virtud de la ley 21.109 sea inferior a aquella que se pactó en su momento. Entonces, agregan en la jurisprudencia, cabe concluir que los asistentes de la educación que, de conformidad con la jurisprudencia revisada, percibieron válidamente la asignación de experiencia antes de ser traspasados, solo se les debe pagar a contar de la fecha de publicación de la Ley 21.109 el emolumento consagrado en el artículo 48 de aquel último ordenamiento. Un razonamiento en contrario, agregan los dictámenes, esto es, admitir que se conceden beneficios de igual índole simultáneamente, conllevaría pagar 2 veces por un mismo periodo trabajado, en contravención al principio de enriquecimiento sin causa imperante en la Administración y tornaría inoficioso el derecho a utilizar los años de servicio prestados por el antiguo sostenedor que confiere el inciso primero del artículo 10º transitorio. Esa es la situación, ¿ya? Esa es la situación normativa hoy día y con la jurisprudencia. Luego está el proyecto de ley que está tramitándose ante esta comisión. Las ideas matrices del proyecto de ley dice que es fijar de manera cierta el monto total del conjunto de asignaciones a las que cada asistente de la educación tiene derecho previo a su traspaso a la nueva educación pública, hacer compatibles con las asignaciones actuales y futuras que la legislación entrega a los asistentes de la educación, las que se le entregaban a cada trabajador previo a su traspaso, y otorgar certeza jurídica a las y los trabajadores del sistema de educación pública y a los órganos de interpretación administrativa y judicial de las normas acerca de los derechos económicos de los asistentes de la educación. Y para eso entonces se propone interpretar un artículo que es el 42º. ¿Qué dice el 42º? Que fue citado acá también. Este artículo tiene, yo diría, 2 partes que son esenciales para la discusión del proyecto de ley. La primera está en el inciso primero, que se refiere a lo siguiente. Dice, el traspaso al que alude este párrafo en ningún caso podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones, pérdida del empleo o término de la relación laboral del personal traspasado. O sea, en el fondo es una norma de salvaguarda del empleo de esas personas que están siendo traspasadas. Y agrega algo muy importante que dice, asimismo, no podrá significar disminución de remuneraciones ni modificación de los derechos estatutarios o previsionales de dicho personal. Y disminución de remuneraciones dice lo que técnicamente dice la palabra, es decir, la remuneración. Y la asignación de antigüedad no está dentro del concepto de remuneración del Código del Trabajo. Esa es la razón de la jurisprudencia. Es cierto que hay una norma que dice que es el inciso tercero, dice, como consecuencia del traspaso a los servicios locales, ningún trabajador perderá sus derechos adquiridos, pero son derechos adquiridos legítimamente. Nosotros, como Contraloría del año 2009, mucho antes de que yo llegara al cargo, ya se había dicho que esa asignación no se podía pagar porque no estaba en el concepto de remuneración del Código del Trabajo. Ese es el origen del problema, ¿ya? Entonces, lo que ha hecho la jurisprudencia yo creo que es correcto en el sentido de no permitir que se pague 2 veces la asignación que estaba pactada antes o después del 2009, porque incluso pueden haber asignaciones de antigüedad pactadas con posterioridad a la fecha de la jurisprudencia, con aquella que está en el artículo 48 de la ley 21.109.
Entonces, el artículo que se propone, bueno, solo para recordarlo, lo que hace es interpretar el 42º transitorio en el sentido de que los asistentes de la educación, al momento de ser traspasados a los establecimientos educacionales de los servicios locales, mantendrán todas y cada una de las asignaciones que reciban en sus remuneraciones pactadas con anterioridad a 6 meses contados desde la fecha en que se haga efectivo el traspaso. Por lo tanto, ahí, evidentemente, una asignación de antigüedad podría ser, que hubiese sido pactada, podría seguir siendo pagada. Incluso contra la propia jurisprudencia, porque podría haber sido pactada con posterioridad y la Contraloría no lo ha detectado. Como comentarios finales al proyecto de ley, como les digo, como dije al comienzo, para nosotros si cambia el ordenamiento jurídico, nosotros tendríamos que cambiar la jurisprudencia, nosotros no tenemos ningún problema con eso, pero sí podemos visualizar algunos efectos que esto pueda tener. Lo que se determinó el 2009 por la Contraloría fue que, dado que se aplicaba el concepto de remuneración del Código del Trabajo, no correspondía pagar después esa asignación de antigüedad. Esos dictámenes serán obligatorios y debían ser acatados. Por lo tanto, si con posterioridad al 2009 se pactaron bienios o se pactaron asignaciones de antigüedad, fueron contra la jurisprudencia y fueron, por lo tanto, de manera ilegal. Eso hay que decirlo y, por lo tanto, uno debería preguntarse si esos derechos son válidamente adquiridos o no, y yo diría que no, independientemente de lo que después pueda decir una sentencia judicial. En tercer lugar, los asistentes de la educación, dependientes de las municipalidades, que respetaron la jurisprudencia de la Contraloría, no estarían siendo beneficiados con este proyecto de ley. Porque, claro, una persona que ingresó el 2010 como asistente de la educación y que respetó esa municipalidad la jurisprudencia, no se le pagó nunca el bienio. Y, por lo tanto, solo va a tener el bienio que se le pague con el artículo 48 hoy día en régimen, porque le reconoce la antigüedad. En cambio, el irrespetuoso de la jurisprudencia, por así decirlo, o aquel que no se le respetó o que no cumplió con lo que se estaba determinando, va a tener el pago pactado y el pago del artículo 48. Entonces, ese va a ser un pequeño problema o un castigo para aquel respetuoso, porque la municipalidad que respetó la jurisprudencia al final terminó perjudicando a sus trabajadores. Hay dos cosas, eso sí, que nosotros queremos también terminar señalando. Primero, no sabemos si hay otros trabajadores del sector de educación que estén en la misma situación. Podría ser, por ejemplo, que profesores, a lo mejor se les estaba pagando una asignación, se les dejó de pagar y ahora, eventualmente, también podrían estar en la misma situación que los profesionales que son asistentes de la educación. Entonces, esa es una situación que nosotros no conocemos respecto de trabajadores de la educación de otros ámbitos que hayan sido traspasados. Y además, lo que va a ocurrir en la práctica es algo que desgraciadamente está ocurriendo con los SLEP, es que como hay distintos orígenes, como ya dije, DAEM o corporación, hay sueldos distintos dependiendo de ese origen dentro de los mismos grados y por funciones exactamente iguales. Y eso entonces es un problema que para la gestión pública, obviamente, de ese servicio, torna muy complejo el manejo de las personas. Eso, presidente, teníamos preparado. Muchas gracias, don Jorge, muy amable. Ofrezco la palabra. Consultas, dudas, inquietudes. Sí, es como bien duro, por así decirlo, bien. Claro, pero en fin, senadores Fidel Espinosa. No, porque lo que yo entiendo, o sea, yo comparto los planteamientos que la Contraloría a través del señor Contralor ha expresado, porque en definitiva lo que nos motiva a nosotros a presentar esta iniciativa es que hoy día lo que está ocurriendo, o lo que pudiese ocurrir con los SLEP nuevos que tienen que empezar a hacer, o sea, perdón, los DAN que tienen que pasar a ser traspasados a los servicios locales de educación, es que, por ejemplo, bajo la jurisprudencia de Contraloría del 2009, un trabajador que hoy día está ganando 600, 700 mil pesos va a ver reducido su sueldo a casi la mitad. Ese es el efecto práctico. Por eso es que presentamos el proyecto. Entonces, la pregunta que yo le hago al Contralor, yo entiendo lo que él dice, es que si se aprueba un proyecto de ley, obviamente que tiene que ser con el apoyo del Ejecutivo, porque esto involucra recursos, si se aprueba este proyecto de ley, la Contraloría, de hecho, inmediatamente tiene que cambiar, ¿no es cierto?, al haber una nueva jurisprudencia, tiene que cambiar su jurisprudencia probablemente tal, al haber una nueva ley.
Esa es la primera pregunta del señor Contralor. Y la segunda es, cuando él plantea que los municipios que fueron respetuosos de la jurisprudencia de usted, en la práctica perjudicaron a sus trabajadores, es porque esos trabajadores no vieron incrementado su sueldo, ¿no es cierto? Eso es. Gracias, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Espinosa. Se ofrece la palabra, quizás sea bueno juntar inquietudes, senadora Carmen Gloria Aravena. No, yo es una reflexión nomás. Primero que la Contraloría claramente hizo lo que tenía que hacer con todos los dictámenes y sabemos que beneficiamos con el proyecto, pero también en la medida que tengamos el apoyo del gobierno, obviamente, porque esto implica recursos, tal como dijo el senador Espinosa, pero por otro lado estamos dejando una situación bien compleja al resto. Entonces, yo creo que habiendo escuchado claramente lo que manifiesta la Contraloría, nosotros debiéramos hacer un análisis de los efectos que esto tendría y para eso hay que cuantificarlo. O sea, no podemos tener presunciones de algo si no sabemos efectivamente cuánto implica y cómo podríamos resolver en caso de otra manera a los que no entrarían en este proceso si es que esa fuera nuestra línea de trabajo. Eso solamente, presidente. Muchas gracias, senadora. Senadora Yasna Proboste. Bueno, presidente, yo quiero agradecer todas las intervenciones. Sin duda que la intervención del Contralor es bien categórica y de alguna forma, esto lo digo yo, revela las dificultades que tiene en el origen el proyecto de ley de servicio de educación pública. Tanto es así que solo quiero señalar que en esa oportunidad, el 12 de octubre del año 2017, mientras estábamos en medio de la tramitación de este proyecto de ley, me correspondía en ese momento ser diputada y solicité un pronunciamiento a la Contraloría respecto de este punto, de los derechos laborales adquiridos, porque reconocíamos en que el Ejecutivo era dubitativo a la hora de decir, bueno, pero ¿cuáles son los derechos que se van a garantizar? Y porque tal como lo dice el Contralor, en el servicio local se mezclan DAEM y corporaciones, pero dentro de los DAEM, distintas comunas. Y esas comunas tenían acuerdos con sus gremios muy distintos unos de otros. Dependía muchas veces del grado de articulación de la organización respecto de lo que conseguían. Entonces, si todos los asistentes de la educación tenían alguna bonificación que se asimilara a los bienios, no. No, porque dependía de la fuerza movilizadora de sus dirigentes, de su gremio. Pero de que había algunos que los tenían, efectivamente. Sin entrar en el detalle de lo que significaba traspasar a trabajadores de las corporaciones que tenían derecho a la negociación colectiva y que, por lo tanto, sus derechos colectivos no estaban en sus contratos individuales, pero en esta sin solución de continuidad uno preguntaba, ¿y están todos los derechos garantizados? Todos los derechos garantizados. Entonces, en esa oportunidad, 12 de octubre del año 2017, en un oficio solicité al señor Contralor que informara sobre la situación de los derechos adquiridos por los asistentes de la educación al ser traspasados a los servicios locales en los términos que se requieren. Y en esa oportunidad, el señor Contralor, el año 2018, nos respondió, 27 de febrero del año 2018. Y yo debo decir que hay una consistencia absoluta entre lo que nos contestó en esa oportunidad y ahora. ¿Consistencia? Consistencia absoluta. Coincidencia, sí. Coincidencia. Él nos plantea, dice, al respecto se debe anotar que el artículo 41 de la referida ley 21.040, o sea, es decir, aquí ha habido una preocupación que es consistente al menos de la Contraloría, de decir, ¿sabe qué? Hay lo que dice la ley es respecto a las remuneraciones. Así lo dice en la respuesta que nos dio en esa oportunidad. Con lo cual estamos en un problema, Contralor. ¿Ah? Y eso es lo que de alguna forma hemos intentado buscar esta solución a un problema, porque
El Ejecutivo, representado aquí por el director de Educación Pública, él señala que está de acuerdo con nuestro proyecto de ley. Pero yo también quiero tener la tranquilidad de espíritu que no estamos, porque me preocupa, me resuenan sus palabras de decir, bueno, pero ¿qué pasó con aquellos municipios que se ajustaron a la ley? Es decir, vamos a comenzar a arrastrar además un problema en los nuevos servicios locales que tiene que ver con desigualdades en el propio servicio local. Después podemos ir a una escala mayor entre servicios locales, a una misma función, con los mismos años de servicio, con remuneraciones muy distintas. Nosotros de alguna forma nos ha costado muchísimo avanzar en una ley que también sacamos adelante el año 2015, homologación de remuneraciones para las trabajadoras de los jardines vía transferencia de fondos, en donde tenemos esta ley de homologación y de las BTF, y cuando uno mira hoy día qué es lo que ha pasado con las trabajadoras de los jardines vía transferencia de fondos, lo digo porque antes de llegar a esta sesión estuve leyendo el informe de la DIPRES, las brechas se nos han aumentado entre las trabajadoras de los jardines vía transferencia de fondos, desde que hicimos la ley hasta ahora que han sido traspasados a los servicios locales. Es decir, los servicios locales han terminado siendo peores empleadores que lo que había antes. Lo digo en el caso de las BTF porque podían ser municipios, podían ser otras. Entonces, creo que tenemos en esto una dificultad que a partir de la presentación del Contralor, me quedan las dudas que si esto puede ser la solución. Eso. ¿O vamos a profundizar? Senador Espinosa, usted había pedido la palabra. Lo que pasa es que, a no ser que mis colegas o el propio Contralor, señor Contralor, me corrijan. Lo que yo entiendo que en el tema del traspaso a los servicios locales de educación van a seguir ocurriendo situaciones de este tipo porque ellos ya vienen de municipios que tienen características totalmente distintas, por lo tanto vienen con un problema de salarios de origen. No todos los municipios primero le pagaban lo mismo, no todos los alcaldes consignaron mejoras, no solo a los asistentes de la educación, sino que también a los otros funcionarios de su DAEN respectivo. Entonces, por lo tanto, esto de tener una igualdad de salario en los nuevos SLEP de los trabajadores va a ser un imposible, porque, repito, ellos vienen con salarios. Por ejemplo, yo tengo un SLEP, que es el de Frutillar. El trabajador de Fresia, de Los Muermos, que forman parte de ese, no llegaron con salarios iguales a los funcionarios de Puerto Varas, por ejemplo. Eran municipios muy distintos económicamente, entonces, hago esa distinción. Entonces, por lo tanto, eso no se subsana, o sea, no buscamos con este proyecto subsanar aquello. Lo que buscamos es justamente en el tema de los asistentes de educación lograr que ellos no vean reducido su salario en las magnitudes que estamos hablando, porque eso va a significar, uno, que dejen la función en el sistema público, por razones obvias. Hoy día nadie puede vivir con 350 o 400 mil pesos. Los costos de la vida en nuestra zona se han ido a las nubes. Entonces, por eso yo quisiera hacer ese punto. Y lo segundo, no puedo dejar de decirlo, Contralor, yo le quiero felicitar por el tema de la Comisión por lo de Sierra Alta. Y más allá de los colores políticos de verdad. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que la Contraloría siempre debiese actuar así en este tipo de temas. Porque esto, más allá del color político que hoy día está afectado por la resolución, es algo que lamentablemente en nuestro país se está instaurando, esto de una u otra manera, manipulación de tasaciones. Pónganle mucho ojo también al tema de los terrenos que se compran, ¿no es cierto?, para la vivienda, que hay situaciones que son muy parecidas a lo que estoy diciendo. Y por lo tanto la pertinencia, pucha, que es importante para nosotros, que nos gusta que las cosas se hagan transparentemente. Y en este caso puntual de lo de Santiago, no tiene nada que ver con esto, disculpe, presidente, pero lo de Santiago, pucha, que fue pertinente para evitar, ¿no es cierto?, situaciones de ese tipo. Yo sé que usted no va a poder opinar de ese punto acá, pero lo comprendo perfectamente, señor Contralor. Muchas gracias, senador Espinosa. Senador Sangüesa. Gracias, presidente. Bueno, agradecer las exposiciones y en vez de tener más claridad quedamos más enredados, pero es parte de lo que tenemos que resolver aquí en la comisión. Y yo creo que un elemento importante a considerar es que la propia Contraloría hace un dictamen donde desde abril del 2009 sí acoge lo que se había pagado y dice que está correctamente, porque
me imagino que había, eso tiene un efecto. Pero yo creo que sería importante establecer cuál fue el criterio para determinar que lo que había sido pagado antes del 23 de abril del 2009 sí correspondería. Ahora, entiendo que después de que hay el dictamen ya se dice esto no se puede pagar, pero ¿cuál es el fundamento para que sí se acoja legalmente el pago previo al abril del 2009? Porque eso podría ser también un fundamento en este proyecto de ley que estamos tratando de sacar. Muchas gracias, senador Sangüesa. A ver, ha pedido la palabra también el señor Escare. Le vamos a ofrecer la palabra para también tener su opinión luego de la exposición tanto de don Jaime como de don Jorge. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, quiero también excusar a mi compañera secretaria general de la Confemush, que no se pudo conectar porque venía viajando, así que las disculpas por no haber estado acá en la sesión. Mire, dos cosas. El Contralor manifestó respecto a si habían otros trabajadores que tenían alguna situación similar a que no se le estén pagando algunas asignaciones que se han traspasado a los servicios locales. En el caso de los que somos traspasados son los docentes y los y las asistentes de la educación. Los docentes se pasan con su estatuto y les rige su estatuto, no tienen ningún problema en ese sentido. ¿Ya? En el caso solamente quienes tenemos el problema hoy día somos nosotros. Y lo otro, sobre la consulta que se hacía, si esto significaría más recursos, yo quiero, bueno, ahí el director de Jaime Bea me puede corroborar en eso también. La Dirección de Educación Pública, el Ministerio de Educación, cuando solicita la información de las y los trabajadores, tanto docentes como asistentes de la educación, se informan respecto al tema de sus sueldos, todo lo que este asistente de la educación está recibiendo. Por lo tanto, se informan, digamos, si tenía bienios, se informaron los bienios, se informaron algún otro bono que haya tenido por responsabilidad, insisto, porque hay varias comunas que han negociado no solamente bienios, sino que también han negociado algún bono por algún tema de responsabilidad que se han entregado. Y como decía la senadora Proboste respecto a que efectivamente las comunas dependen de cuánta fuerza tenía la asociación que estaba constituida esa comuna para poder negociar con su empleador y negociaban distintas asignaciones. ¿Ya? Por lo tanto, no sé si signifique más recursos, por cuanto ya estas asignaciones, estando hoy día en municipios, con administración municipal, se están pagando. ¿Ya? Se están pagando. No es que no se estén pagando, por lo tanto, no sé si significaría más recursos al Estado cuando las remuneraciones son informadas en su totalidad de acuerdo a lo que está recibiendo cada uno de los y las asistentes de la educación. Eso, presidente, quería aportar respecto a lo que se había informado acá. Muchas gracias. Muchas gracias, don Arturo. A ver, sin ponerme de acuerdo con don Arturo, yo tengo una interpretación igual a la de él. A ver, yo lo primero que quiero señalar es que a mí me parece de elemental justicia reconocer que las remuneraciones que estaban percibiendo y con la cual fueron traspasados son remuneraciones. Y por lo tanto, con toda la normativa que dice, mire, no podían tener disminución, había que respetarle sus derechos, eso está expresamente dicho en la normativa del traspaso. Y en la medida que estemos reconociendo ese hecho, no hay aumento de gasto y por lo tanto yo creo que el proyecto sigue siendo admisible. Quizás el problema está en que traspasando a los asistentes de la educación y reconociéndole esas remuneraciones todas como válidas, habría que calcularle nuevamente los bienios. Y eso sí que significaría más gasto público y significaría también esta situación de que a quienes se les reconozcan bienios que ya fueron reconocidos van a tener una situación remuneracional muy superior a quienes no se les había reconocido
una diferencia que probablemente puede terminar siendo muy odiosa, puede terminar siendo dañina para la convivencia al interior de los departamentos de educación. Quizás, y en esto la pregunta a don Jaime en realidad, porque lo que debiera hacerse es reconocer las remuneraciones al momento del traspaso, todas como válidas. Tendríamos que ver, Contralor, si esta es la mejor fórmula, si este es el instrumento más adecuado, y que se produzca un recálculo de los bienios para no pagar doblemente. Porque el pagar doblemente significa, como señalaba recién, dos cosas: mayor gasto, y no tenemos iniciativa para ello, y de manera muy importante significaría también que aquellos trabajadores a los que se les reconozca nuevamente el bienio van a quedar con una remuneración muy superior a quienes en su minuto los municipios no le reconocieron bienio, o las corporaciones no le reconocieron bienio. La solución no es fácil, es bastante más compleja, pero don Jorge, no sé si usted está de acuerdo con la interpretación de que a lo menos reconocer como remuneraciones válidas lo que se informó al momento del traspaso, porque a mí de verdad lo que me produce una situación de, mire, yo sé que esto es, uno puede decir muchas cosas, uno puede decir que esto es falta de práctica legislativa, que esto fue porque legislamos muy rápido, en fin, pero nunca estuvo en el ánimo de nuestro que una parte de las remuneraciones de los trabajadores no se reconociera como tal. Lo voy a decir de otra manera: nosotros pensamos que con estas normas de que se le mantienen sus derechos, se le respetan sus derechos, de que no pueden tener disminución de las remuneraciones, lo estábamos haciendo regio, porque no sabíamos que el concepto de remuneraciones es acotado y que por lo tanto en los componentes de ingreso de los trabajadores estaban estos bienios que desde el punto de vista estrictamente legal y conforme a la interpretación de la Contraloría no correspondía que fueran considerados remuneraciones. No es fácil, sin embargo, yo creo que debiéramos hacer un esfuerzo por resolverlo. A lo menos reconocer como válido digamos, las remuneraciones que tienen al momento del traspaso, que tenían y que tienen al momento del traspaso, porque los traspasos continúan, entonces esto va a significar un problema presente y un problema con los que vienen. Y también a don Jaime, si don Jaime tiene la palabra. Presidente, y por su intermedio los asistentes, señor Contralor. Pareciera ser necesario sentarse a conversar más precisamente, más técnicamente respecto de algunos efectos no esperados. Voy a referir un primer efecto no esperado. Efectivamente, nosotros al momento del traspaso, y habida cuenta los decretos de traspaso, reconocemos la remuneración que traen los trabajadores. Y eso tiene unos ciertos límites temporales, ¿sí? Y lo que se nos aparece como una dificultad es la aplicación del Código del Trabajo respecto de la categoría que tiene o no la antigüedad. Tercero, sí, nosotros efectivamente compartimos que pagar un beneficio de manera doble, ¿no?, constituye una situación no deseable. Pero no por ello no podemos pagar la antigüedad que efectivamente tenía el trabajador en su empleador de origen. Cuarto, si avanzáramos en el principio, que es el reconocimiento de las remuneraciones del traspasado, aquí habría que poner un límite y una muralla de acero. Y eso dice relación con los futuros, las futuras comunas que van a ir ingresando paulatinamente hasta el 27 a los servicios locales, porque tenemos información muy compleja respecto de actuaciones de entidades empleadoras que están pactando beneficios con sus trabajadores que se hacen exigibles por parte del trabajador al momento del traspaso. Señor presidente, esta situación es tremendamente delicada para nosotros como Ejecutivo, tremendamente delicada. Y por lo tanto,
visto los 3 primeros principios que hemos compartido y concordado, que hay que buscar una mejor actuación, lo que no podemos nosotros, a propósito de remuneraciones que traen los trabajadores, permitir de que hayan actuaciones en los empleadores actuales no SLEP que graven los presupuestos y se realicen situaciones discrecionales, porque esa situación a nosotros nos complica francamente. O sea, es más, y ahí el Contralor me podrá ayudar, hay un principio jurídico, digamos, la actuación de una entidad no puede gravar la actuación de la siguiente y dejarla grabada con un beneficio que se gatilla en la medida en que pasan esos trabajadores a una entidad distinta. O sea, ese es director o directora de SLEP recibe ni siquiera un decreto de traspaso cierto y conocido respecto a las remuneraciones de sus trabajadores. Además recibe una cláusula potencial que se gatillaría al momento en que se paga el primer sueldo de esa persona. Eso, quiero decir, para nosotros es muy complejo y lo lamentable es que está pasando. Eso, señor presidente. Muchas gracias, don Jaime. Senadora Yasna Proboste. No, presidente, mire, yo me alegro que este proyecto genere al menos la disposición de poder conversar respecto a un conjunto de problemas que tiene hoy día el funcionamiento de los servicios locales. Y que lo que se prometió en un momento en la discusión, en la práctica, esto no ha ocurrido. Porque hay un deterioro en las remuneraciones de los trabajadores de la educación, sean estos profesores o asistentes de la educación. No en vano, algunos profesores, incluso en el Servicio Local de Atacama, han ganado los juicios y a pesar de eso, aún no se les pagan las remuneraciones adeudadas. Entonces, cuando se dijo en que aquí no iba a haber un deterioro en sus remuneraciones o en sus condiciones laborales, eso no ha sido efectivo. Y hoy día esta iniciativa, con todos los alcances que reconocemos, dificultades que tiene, lo que revela es la preocupación de los asistentes de la educación, porque a partir de la implementación ellos han visto reducidas sus remuneraciones, que ya son las más bajas dentro del sistema escolar. Hay algo, la respuesta del Contralor el año 2018 fue anterior a la tramitación del proyecto de estatuto de los asistentes de la educación. De hecho, la respuesta del Contralor hace alusión al compromiso que estaba en la Ley de Servicios de Educación Pública respecto del plazo para ingresar un proyecto de estatuto. Y claro, yo releía la respuesta del Contralor y el Contralor señalaba, por ejemplo, en su respuesta, en que no podía haber en este traspaso, que era lo que estaba establecido en la Ley de Educación Pública, supresión de cargos, cese de funciones, pérdida del empleo, término de la relación laboral del personal traspasado. Porque eso fue lo que efectivamente se discutió en el proyecto de ley y que se aprobó en el proyecto de Nueva Educación Pública. Sin embargo, cuando se tramitó el proyecto de estatuto para los asistentes de la educación, sí se establecieron. Votamos en contra, pero da lo mismo porque fuimos minoría en ese momento y que hoy día todos los ajustes de dotación se hacen con los asistentes de la educación. Por lo tanto, a ellos no solo no se les está respetando sus remuneraciones, o lo que ellos reciben a fin de mes, para no hacer esta especificidad respecto de lo que se entiende por remuneraciones, sino que lo que ellos reciben al final como sueldo por el trabajo realizado, no solo tienen allí una merma, sino que también respecto de lo que significa la pérdida del empleo. Porque lo que nosotros hemos visto es que efectivamente en los servicios locales que ya se han implementado, cuando hacen ajustes de dotación, lo hacen en los asistentes de la educación, porque además el estatuto así se los permite. Entonces, yo creo que finalmente, para decirlo también con toda honestidad, este era el primero de 2 proyectos interpretativos. Este era el primero respecto de los asistentes de la educación, de DAEM, y luego venía el de las corporaciones, o bien el de las corporaciones, que lo que busca es traspasar los derechos colectivos a los contratos individuales. Entonces,
creo que todo eso finalmente es un parche a un proyecto, a una ley que tiene muchos problemas. Y que esa ley es la que ha generado estas dificultades. Y más bien lo que creo yo, y por eso creo que el valor de estas iniciativas, es que yo espero que esta disposición y esta voluntad de conversar se traduzca en que estos problemas van a ser resueltos en una modificación legal que debiera garantizarse antes del ingreso de los nuevos servicios locales. Y por otra parte, el que aquí se cambien las condiciones, la verdad eso ya lo hemos legislado, a raíz de lo que fue una situación bien emblemática en donde antes del traspaso, en el mes de enero, febrero, se le cambiaron las remuneraciones a los asistentes de la educación. Y claro, uno dice, qué curioso, ¿no? El alcalde, el sostenedor de esa época que estuvo durante tantos años, nunca consideró que era necesario mejorar las remuneraciones, salvo hasta meses antes de poder entregar el servicio la administración al servicio local. Me refiero puntualmente a Coquimbo. Y por eso que este proyecto no innova en eso y se mantiene en que aquí son las condiciones de los 6 meses que establece la propia ley en esta materia. Eso, presidente. Muchas gracias, senadora. Tiene la palabra la senadora Carmen Gloria Aravena. Iba a dejar esta reflexión para otro momento, pero creo que es importante, dado que tenemos la presencia del director nacional de los SLEP y está la Contraloría, que seguro ha visto muchas situaciones en la implementación de la ley compleja. En ese contexto, presidente, esto no es un tema simple de abordar, pero creo que como Comisión de Educación del Senado tenemos la responsabilidad. Yo llevo poco tiempo acá, pero me parece muy, muy relevante el tema de la educación en Chile. Y el Contralor estuvo apoyando el proceso de modificación de la Ley de Compras Públicas el año pasado y gracias a ese apoyo nosotros cambiamos la ley completamente, el foco de lo que era compras públicas y probablemente van a encontrar un sistema mucho más eficiente, más moderno y más transparente y más inclusivo desde el punto de vista de la pequeña empresa. Y ustedes dirán, ¿por qué está haciendo ese enfoque? Porque creo que hay momentos en la administración pública que hay que parar. O sea, yo creo que nosotros tuvimos el lunes una presentación muy detallada de algunos sindicatos en torno al tema de la implementación de la ley. Y también tuvimos una explicación muy detallada del ministro respecto a todas las áreas de mejora que ellos están viendo, pero son mejoras administrativas que dependen de la administración que está hoy día, que si cambia el gobierno puede ser otra, y así sucesivamente, y seguimos avanzando en un proceso que además tiene una proyección de aumento y que tiene una muy mala evaluación, y que no tiene que ver con el director actual, ni con Juanito Pérez, perdón, que sea tan simple para explicarlo. Esto es de estructural. O sea, tenía una intención en la ley que hoy día claramente no ha tenido el efecto esperado, más todo lo contrario. Y lo puedo decir con conocimiento porque nosotros tenemos un SLEP pasado en Araucanía Costa y ha tenido muchos problemas y cada uno de los parlamentarios tenemos que andar parchando y negociando, ¿cierto?, con los Ceremi o con nivel central, alguna cosita que no funciona. Pero yo creo que es momento de sentarse a trabajar, como bien lo dice el director, con el Ministerio y esta comisión, quizás no en un espacio de comisión, sino de sincerar nuestras posturas y de hacernos cargo, porque al final del día es el futuro de las próximas generaciones. Y es como saber que vamos por un camino que no nos lleva a ninguna parte si lo seguimos haciendo igual, pero seguimos avanzando. Y tenemos proyecciones de seguir aumentando algo que no está funcionando. Entonces yo quiero, porque siento que es nuestra responsabilidad. O sea, nosotros no estamos gobernando como parlamentarios, pero co-gobernamos del momento que estamos sentados aquí. Y por lo tanto yo quiero plantearle al resto de los colegas que creo que por una necesidad, digamos, imperiosa de parar esto y decir, ¿cuál es nuestra opinión? Acá tenemos parlamentarios como la senadora Proboste, que lleva años en tema de educación, usted también. Yo, por supuesto, soy una persona que está aprendiendo, aun cuando he hecho hartas clases, pero no es lo mismo estar discutiendo esto, pero yo lo encuentro de carácter urgente. No nos vaya a pasar en educación lo que pasó en seguridad. Vimos el monstruo años y nunca nos hicimos cargo, hasta que hoy día nos superó. Entonces yo quiero plantear sinceramente que, escuchando al Contralor, escuchando a la senadora, que ella hizo una consulta que pudo haber sido insumo
para que esto se hubiera previsto, no se hizo. Entonces, creo que el tema es mucho más grande que solo esta situación y es quizás la oportunidad para hacernos cargo y definitivamente buscar todos los espacios donde hay brechas, donde hay situaciones que no están claras, de elaborar un proyecto de ley que venga a modernizar y hacerse cargo de lo que efectivamente la ley no se hizo cargo inicialmente. Muchas gracias, senadora Aravena. A ver, quiero ofrecerle la palabra a don Jorge, a ver si nos ilustra. Yo creo que la senadora Carmen Gloria Aravena ha puesto un muy buen ejemplo. Así, en la ley de compras públicas se pudo, con la colaboración de la Contraloría, yo sé además las restricciones que tiene la Contraloría, porque ustedes en realidad fiscalizan los actos ya una vez ocurridos, en fin. Pero si tenemos esta experiencia positiva que significó mejorar una ley, resolver problemas, y si pudiéramos quizás hacer algo similar dentro de las limitaciones que todos tenemos. Usted tiene sus limitaciones, el director de Educación Pública tiene sus limitaciones, que tiene que preguntarle a la DIPRE muchas materias, nosotros tenemos nuestras propias limitaciones, pero si pudiéramos avanzar en algo concreto y usted nos puede iluminar, se lo agradecemos mucho. Don Jorge. Gracias, presidente. Y, por supuesto, tomando las últimas palabras suyas, nosotros siempre estamos dispuestos a colaborar en lo que se pueda con el Congreso en general, con la Cámara y con el Senado, por cierto. De hecho, por lo menos en mi caso, yo creo que esta es como la 160 vez que vengo al Congreso a participar de una comisión en casi 8 años. Obviamente, claro, uno puede imaginarse por qué, pero lo que quiero decir es que para mí, esto nunca lo he delegado, o sea, siempre mi relación con el Congreso y siempre mi asistencia al Congreso ha sido directa y tratar de colaborar en lo más posible al legislador. Y sobre todo en estos temas. Y tal vez, y me permito también decirlo, presidente, por su intermedio, que en una reforma tan grande y tan importante y que en el fondo cambia la manera en que se entregaba la educación pública, no tendría nada de malo que después de 5 años uno haga una evaluación y haga una ley adecuatoria de cosas que hay que revisar en esta materia, porque efectivamente hay, y nosotros también lo detectamos, hay muchísimos problemas en los SLEP, y ni siquiera estoy pensando en la calidad de la educación, que uno debería decir, bueno, ¿cuál es la calidad del servicio? ¿Mejoró o no? Sino que estoy pensando solo en la gestión y en lo administrativo, partiendo por las dificultades que han habido para poder formar buenos equipos dentro de los propios SLEP. Equipos que estén capacitados, personas que sean competentes para poder realizar su trabajo. Y eso probablemente es un reflejo de toda la administración y de lo que nos está pasando hoy día en la administración en general. Y, presidente, si me permite, me gustaría responder las preguntas que se hicieron. Primero, la pregunta, y el mismo orden que se formularon. Las preguntas que me hizo el senador Espinosa por su intermedio, presidente. Si se aprueba este proyecto de ley, ¿debería cambiar la jurisprudencia? Por cierto, o sea, y eso ocurre cada vez que hay un cambio normativo. Si cambia el marco, la jurisprudencia tiene que o entenderse que está derogada o entenderse que está superada por la situación, y por lo tanto cambiaría inmediatamente, y eso y así está bien que sea, ¿no? Si a la Contraloría le corresponde aplicar la ley. Eso en primer lugar. En segundo lugar, efectivamente se va a producir un problema con los municipios que han sido respetuosos de la jurisprudencia de la Contraloría y de la forma en que se entendió el 2009 para adelante, que no se pagaba la asignación de antigüedad o de experiencia o los bienios, para ponerlo en términos sencillos. O sea, los que no pagaron bienios van a ser castigados en el sentido de que no se le... No, por cierto, claro, eso va a estar desmejorado frente a aquel que, entre comillas, contra jurisprudencia y contra dictámenes sí se le pagaron, y por lo tanto en ese sentido estaría en una situación complicada. Y por eso también, respecto del comentario que hacía la senadora Aravena por su intermedio, presidente, claro, eso está dentro de los efectos del proyecto de ley, ¿no? Que se va a producir esa situación de diferencia entre personas que están haciendo el mismo trabajo. Y también lo veo, lo relaciono con una situación general, presidente, por su intermedio, que tenemos en el sector público.
cualquier persona que esté acá en esta sesión presenciándola y si ha trabajado o trabaja en el sector público y mira su liquidación de sueldos, va a ver la dificultad que hay para determinar las remuneraciones. Y esto es producto de no decenas, sino que cientos de normas que se han venido arrastrando en el tiempo y que modifican las remuneraciones del sector público. Entonces, esto es realmente una situación muy complicada. El fraude de Carabineros tiene su origen en las dificultades que habían para calcular las remuneraciones de esa institución. Y así sucesivamente. Bueno, yo no me quiero meter con otros poderes, obviamente, por razones evidentes y de respeto institucional, pero no se sabe por qué se llega a esos montos. Uno sabe que más o menos gana esa cantidad de plata, pero no sabe realmente cómo se compone ese emolumento. Y por eso mismo, presidente, claro, cuando se dictó esta ley, yo creo que esa seguramente fue el pensamiento que estuvo a la vista en el Senado y en la Cámara, que era que efectivamente el concepto más bien de ingreso líquido a percibir no disminuyera, ¿no? Pero claro, cuando uno usa palabras como remuneraciones, que fue lo que usó el legislador, y que es un concepto técnico, y que está en el Código del Trabajo, y que no se modificó el Código del Trabajo, al final el resultado fue ese dictamen del año 2009. Y lo junto también con la pregunta que hacía el senador Sangüesa, respecto de qué había ocurrido entonces, por qué se dijo, bueno, entonces son como legales lo que se había pagado antes, ¿ya? En realidad no es que fuera legal lo que se había pagado antes. Lo que pasa es que simplemente se entendió que esta era una situación ya devengada, estaba consolidado y no se le iba a pedir la devolución de esos recursos a las personas que habían recibido ese pago. Fue una opción que se hizo ahí, pero que en realidad cuando se pagan mal las remuneraciones, lo que ocurre ahí es que hay que pedir la devolución del mal pago de remuneraciones. Probablemente, me estoy imaginando, estoy especulando solamente ese año 2009, yo no estaba todavía en la Contraloría, se debe haber pensado, bueno, no abramos acá un problema mayor que aquel que se está tratando de solucionar. Y probablemente por eso se dijo, bueno, lo que se pagó y no se va a pedir la devolución. Entonces, presidente, yo creo que, y también juntándolo con la pregunta que hacía la senadora Proboste, de cómo se arregla esto, cuál es la solución, si este proyecto de ley es la solución al problema, va a ser la solución al problema de aquellas personas que hoy día están viendo disminuidas sus remuneraciones, al revés, que han visto disminuida el líquido a percibir, para no decir remuneraciones, porque ese es otro concepto. El líquido a percibir, eso es lo que va a solucionar. Pero va a provocar un problema de pago doble y va a provocar un problema de diferencia con aquellos que respetaron la normativa. Eso es, de entrada, van a ser dos problemas que uno puede vislumbrar. Esos a lo mejor se pueden arreglar los dos, pero se arreglan, por ejemplo, considerando que si ya habían sido consideradas esos bienios, no se pueden volver a computar, por ejemplo. Entonces usted tendría que modificar ahí el artículo 10º transitorio. ¿Ya? Esa podría ser una posibilidad y no toca recursos. Y el segundo problema sí toca recursos, porque ahí tendría que igualar a aquellos que respetaron la jurisprudencia y la normativa y que no se les habían pagado los bienios. Y ellos sí que tendrían que pagársele aquello e igualarlos, porque no se puede igualar hacia abajo. Eso por ahora, presidente. Muchas gracias, Contralor. Para mí, creo que para todos, bien aclaratorio. Yo me atrevería a sugerir lo siguiente. El objetivo de este proyecto, el propósito de este proyecto es bueno, es útil, es justo. Porque lo que estamos diciendo, mire, al momento del traspaso, sus remuneraciones, su ingreso líquido no puede disminuir y por lo tanto reconocemos todo como remuneraciones. Y por lo tanto, a mí se me ocurre proponer a la Comisión que aprobemos la idea de legislar. Que le pidamos a la sala, porque aquí me tiene que ayudar el señor secretario, que le pidamos a la sala verlo, a pesar de que este es de artículo único, debemos verlo en general y particular, ¿verdad? Pero podríamos nosotros pedirle a la sala que nos habilite para verlo en particular, separadamente. Eso nos permitiría probablemente conversar algunas indicaciones con la Dirección de Educación Pública y de alguna manera, quizás extraoficialmente, ahí usted nos puede indicar, don Jorge, también conversar esas indicaciones con la Contraloría General de la República sin comprometerla porque entendemos la situación. Pero creo que eso nos permite, por un lado, mantener el proyecto vivo, digamos,
hacer un esfuerzo de ver cómo lo trabajamos, don Jaime. Si es necesario hacemos consultas a la Contraloría, de ser necesario alguna indicación que signifique mayor gasto. Yo sé que va a estar difícil por el tema de la DIPRES, el Ministerio de Hacienda, en fin, pero quizás alguna indicación que signifique alterar normas de administración financiera, en cuyo caso igual vamos a requerir patrocinio del Ejecutivo para que no sea declarada inadmisible, pero eso lo podemos ver con don Jaime. ¿Habría acuerdo en que hagamos algo así, senadora Proboste? Me voy a sumar a la mayoría presente. Ya, senadora Aravena, sí, senador Espinosa. De acuerdo, presidente, porque de alguna manera el tema existe. Vuelvo a insistir en que sería una oportunidad el que el ministro de Educación, y eso sería para otra conversación, pudiera evaluar la posibilidad de hacer un análisis con, obviamente, la opinión de Contraloría respecto a todos los vacíos que tiene la ley, que yo creo que son totalmente perfectibles. Es como ver que el tren se va a descarrilar y seguimos andando, pero esto en particular es uno de los problemas y por lo tanto tenemos que, al menos en este punto, hacernos cargo, porque el espíritu de la ley yo también comprendo que no era este, pero dado los términos que se ocuparon, simplemente afectamos la remuneración de muchas personas. Así que... Muy bien. ¿Habría acuerdo para aprobar la idea de legislar por unanimidad? 4-0. Así se acuerda. ¿Lo mandamos a la sala así o pedimos que nos permitan? Pero veámoslo una vez que se dé cuenta en la sala, nosotros podemos fusionar las dos iniciativas, así que tenemos alternativas ahí. A ver, presidente, entonces la comisión hace un momento ha aprobado en general este proyecto, 4-0. Esperamos que se dé cuenta del otro para ver si lo mandamos hasta la sala o discutimos también el otro y lo mandamos los dos juntos. Puede ser una buena alternativa a eso. Sí. Sí, que se presente el otro. Exactamente, en otro ámbito, y se envían ambos proyectos en general a la sala y se da también un tiempo para seguir analizando esta cuestión, que es lo que ustedes requieren. Pregunta don Jaime, yo no sé si la situación de las corporaciones puede ser más difícil todavía, porque ahí la impresión que yo tengo, puede que esté equivocado, pero yo tengo la impresión que ahí habían sindicatos más potentes que lograban más beneficios. O sea, lo que pasa es que ellos negociaban colectivamente y de hecho nunca se logró resolver, a pesar de todos los esfuerzos. Entiendo que esto dio origen a una presentación ante la OIT, porque aquí hubo un retroceso respecto a los derechos de los trabajadores, porque perdieron el derecho a la negociación colectiva. Claro. Entonces pierde el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva. Perdón, don Jaime. Sí, señor presidente. Ilústrenos, por favor. Respecto de lo que acaban de aprobar ustedes. En general, nosotros estamos como Ejecutivo disponibles a trabajar, ¿no?, respecto de esta materia. Y por lo tanto, perfeccionar los mecanismos que hoy día están vigentes. Estamos disponibles. Respecto a la preocupación más general de la senadora, por su intermedio, presidente, nosotros, como lo ha planteado nuestro ministro, vamos a ingresar en lo próximo un proyecto de ley más bien, tiene la pretensión de ser un proyecto integral, a partir de la evidencia del informe de evaluación intermedia del Consejo Evaluador de la implementación del Sistema Nacional de Educación Pública, en donde hay un conjunto de recomendaciones 9 que hizo este Consejo Evaluador, y por otro lado la evidencia que hemos levantado nosotros, incluso evidencia que muchas veces nos sirven los planteamientos parlamentarios, ¿no?, sin duda. Y en tercer lugar, a partir de una escucha permanente que nosotros desde ya hace algún tiempo tenemos con los gremios, que son los que viven estas situaciones muchas veces. Y por lo tanto viene un proyecto, senadora, por su intermedio, presidente, para afrontar 3 asuntos principales: la gobernanza del sistema, el financiamiento del sistema y el traspaso. Son las 3 grandes materias en las cuales queremos conversar para perfeccionar durante el presente año legislativo la Ley 21.040.
Por lo tanto, creemos que ahí va a haber un espacio interesante de mejora. De un sistema nacional de educación pública que también tiene bastantes cosas buenas. Permítame, presidente. Tenemos dificultades, sin dudas, y las estamos afrontando. Pero sí también tenemos cosas buenas en el sistema. Ojalá en algún minuto tengamos la oportunidad, en estas mismas conversaciones y el contexto de lo que está acá, también mostrar aquello y valorarlo en su justa medida, porque son cosas que hacen los profesores, los asistentes de la educación en el territorio nacional de los 11 servicios traspasados. Incluso en el territorio de la senadora, por su intermedio presidente, de la senadora Proboste, hay un observatorio, ¿no?, en donde se están formando futuros astrónomos, en un colegio público del territorio de Atacama. Sí, no, pero... Le puedo decir, director, que ahora la red que funcionaba antes de los profesores de ciencia hoy ya no funciona, pero bueno, ya no importa. Senadora, permitamos que concluya el director de Educación Pública. Senadora, nosotros vemos bastante lo que estamos haciendo y somos súper flexibles a recibir los aportes que se nos hacen y a construir esas soluciones. Pero voy a insistir en el punto. En algún minuto una sesión especial para poder conversar respecto a lo que vamos avanzando en el Sistema Nacional de Educación Pública sería bueno, para incluso ilustrar mejor, ¿no?, las soluciones que estamos proponiendo en el proyecto de ley. Y por último, respecto de los asistentes de la educación, transmitir una preocupación. Los asistentes de la educación de los 6 servicios corte 22 ingresan y se hace el traspaso el 1 de enero del 24. Entonces, lo que vayamos a concordar a partir de la insinuación de ustedes y de la aprobación de ahora deberá tener una cierta consideración temporal también. Claro, exactamente. Tratemos de evitar los problemas. Solucionemos lo que viene ahora y tratemos de evitar los problemas también a futuro. Muy bien, está aprobado el proyecto en su idea de legislar. Vamos a seguir trabajando en él. Nos vamos a reunir, don Jaime, a ver cómo porque yo creo que, claro, tendríamos que evitar esto de que haya que recalcular los bienios, porque si no, ahí sí que vamos a ampliar las diferencias y vamos a crear problemas nuevos. Así que estamos comprometidos a seguir trabajando, don Jaime y también don Jorge. Muchísimas gracias al dirigente, a don Arturo, muchísimas gracias a don Jaime, director de Educación Pública, don Jaime Beas, muchas gracias a don Jorge Bermúdez, Contralor General de la República, y por haberse cumplido el propósito de la sesión, esta se levanta.